Un espacio para el arte y la piel como lienzo. Los surrealistas y su interés por la histeria en el teatro. Proyecciones y charlas sobre las particularidades del cine nipón. Lo que miramos pero no vemos del barrio capitalino. El contrabajista y compositor en el Festival Canarias Jazz and Más. Durante sus estudios de Bellas Artes, Diego Mena fue dibujante, diseñador gráfico, grafitero e ilustrador. Al licenciarse, su carrera artística da un giro inesperado. Visitamos Chicharro Tattoo Gallery. La experiencia laboral y a la hora de trabajar y de ponerme a trabajar como ilustrador y diseñador gráfico, pues no encontré lo que yo esperaba en esa profesión y por cosas del destino, casualidades, el contexto, amigos, influencias, pues derivé al tatu. Le di un enfoque artístico, haciendo estudios de campo, investigando de dónde venía el tatuaje, cuál era la historia occidental del tatuaje y un poco también por un estilo muy concreto, que es el tatuaje tradicional, que es el que más me llamó la atención y que contrastaba totalmente con lo que yo hacía normalmente en graffiti, que era realismo. A la hora de querer montar un estudio de tatuaje, no quería perder el contacto con el mundo del arte, entonces pensé en combinar un estudio de tatuajes con una galería de arte. Arte siempre vinculado con el arte urbano, con el pop art y un poco del mundo del graffiti donde yo venía, para dar un poco de visibilidad también a todos esos artistas urbanos y grafiteros que vienen pues de la calle y de ese mundo de expresión. Tienda, galería de arte, espacio de encuentros de artistas urbanos y estudio de trabajo de Mena, empeñado en un estilo propio con el que crear arte sobre la piel. En ocasiones hay esa libertad y sobre todo cuando son diseños propios míos que desarrollo, tengo tendencia a vincularlo o a trabajar con elementos o recursos que vienen del mundo del arte. No todo el mundo está dispuesto a hacerse algo tan atrevido o tan transgresor porque en ocasiones pues, no todo el mundo entiende ese tipo de tatuajes. Es un soporte móvil, es un trabajo que haces en la piel de una persona que va a llevar toda su vida o prácticamente toda su vida, porque hoy en día se pueden borrar determinadamente. Más o menos hay unos motivos que se repiten, que son recurrentes, digamos. Y bueno, es así porque son cosas que gustan, ¿no? No tiene nada de malo que la gente repita en motivos y en cosas de ese tipo, pero bueno, cuando tengo la oportunidad de desarrollar un diseño de este tipo, pues la verdad que lo disfruto mucho y es todo un placer. Es bonito, ¿no? Es una relación que se crea, una experiencia que se crea con el cliente, con la persona. Y se crean unos lazos, ¿no? Como yo digo, tengo muchos clientes amigos. Empezaron como clientes y se han convertido en amigos y ya tenemos una relación, una empatía y bueno, compartimos muchas cosas, ¿no? Sobre todo el gusto por el tatu y ellos también pues llevan mis piezas en su cuerpo y es un placer para mí y un gusto. Las obras de arte tienen un gran valor artístico y económico. Algunas de ellas valen muchísimo dinero, con un valor incalculable. Abrid vuestros ojos y orejas. Dejad que vuestros sentidos os guíen por esta fascinante visita. Y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar, de clarinar.
más de 4.000 fotografías y 32 volúmenes publicados entre 1875 y 1918 por el neurólogo francés Jean-Martin Charcot y las obras que inspiraron a los surrealistas componen el material de partida de la exposición Histeria, la transgresión del deseo, que puede visitarse en el TEA. La exposición es una exposición de arte, es una exposición de imágenes para contar una historia que creo que es interesante saber de dónde vienen estas genealogías de imágenes de cuerpos erotizados y fetichizados, y creo que es interesante que el público pueda entender este imaginario desde dónde parte, cómo el arte se interesó en él y cómo ha influenciado en artistas hasta la actualidad. Creo que produjo una fascinación por el alto contenido erótico de estas fotografías. De hecho, además de las fotografías, Jean-Martin Charcot abría el pabellón para que personajes ilustres, médicos, artistas, intelectuales pudieran ir a ver también en directo el ataque de histeria. 50 años más tarde fueron los surrealistas los que quedaron fascinados por el imaginario inventado por el doctor Charcot. Luis Aragón y André Breton, no hay que olvidar que fueron médicos. En la Primera Guerra Mundial ambos estuvieron trabajando en hospitales. Lo que les interesó fue el componente poético que ellos veían en esos cuerpos que consideraban estaban liberados. Desde el siglo XIX, la histeria, todo el imaginario lo componen médicos hombres con una pulsión escópica y una mirada masculina que recupera el grupo surrealista bajo una mirada masculina también, y por eso no hay mujeres. Y lo que esa nueva belleza caracteriza realmente es un componente erótico entre fascinación y repulsión, como podemos ver en la belleza compulsiva de Breton o en el erotismo de Bataille. Han creado un imaginario de la mujer, del cuerpo femenino, que ha influenciado en la publicidad y en imágenes que podemos consumir o que nos han representado hasta la actualidad, porque sigue presente todo este imaginario. Bajo el título de Nikatsu, El crepúsculo de los dioses, volumen 1, se anuncia una nueva edición de la Semana del Cine Japonés de Las Palmas de Gran Canaria. Organizada por la Asociación de Cine Vértigo, lleva desde 2002 acercando las particularidades del cine nipón al público. Japón era una sociedad muy cerrada hasta el siglo XIX prácticamente, apenas tenía intercambio con Occidente. Y tenían una cultura muy particular, el teatro kabuki, el teatro no, música, incluso animación, dibujos, en fin, la pintura japonesa. Entonces, cuando empieza el cine en Japón, pues tiene unas particularidades muy específicas, sobre todo en la primera época, el cine mudo y demás. Y después lo que ocurre es que bueno, pues eso se fue adaptando ya, sobre todo con la llegada del cine sonoro, a un cine más, ¿cómo decirlo?, más homologable al cine occidental. Los expertos, los críticos, sí que dicen que el cine japonés sigue teniendo cosas, sobre todo, por ejemplo, respecto al uso del tiempo, el vacío
que son propios de la cultura japonesa. Eso sin contar, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el cine de animación, el anime y demás, el manga, etcétera, pues que eso ya es como más idiosincrático de Japón, ¿no? Y ahí sí que hay una cosa como muy particular. No puedes estar aquí. Márchate. Vete antes de que anochezca. Lo que nos llega a Occidente, que no es ni una cuarta parte de la producción japonesa, sobre todo cinematográfica, yo creo que viene más orientada a nichos, ¿no? A géneros. Por ejemplo, el J-horror, que es el horror japonés. El anime, por supuesto, que sigue, ¿no? Todo el cine de animación, que es otro de las tendencias fundamentales. Una tendencia que además influye muchísimo en la animación de Europa, Occidente y demás. Y luego, otra de las tendencias también importantes dentro del cine de autor, ¿no? que es el cine independiente y demás, que es el que normalmente suele llegar con más facilidad a las pantallas europeas. La muestra comienza con una charla impartida por el especialista en cine japonés Aitami Ramos, que versará sobre el tema de esta edición, las productoras japonesas, especialmente Nikkatsu. Hay que pensar que Japón, incluso hasta no hace mucho, sigue siendo una de las grandes potencias cinematográficas. Es como la cuarta o la quinta productora de cine en el mundo, y lo que vamos a hacer es dedicarle pues anualmente a las diferentes productoras de cine japonés de las clásicas. Este año empezamos con Nikkatsu, que es la más antigua. Entonces vamos a dar como una especie de paseo a lo largo de las décadas y de los géneros que en la que la Nikkatsu tuvo su nicho, sobre todo dramas y demás, pero vamos, que va a ser variado porque va a haber de todo. Películas de acción, como una muy famosa de Seijun Suzuki del año 67. Un drama de una mujer, Kinuyo Tanaka, que trabajó con muchos de los directores japoneses más importantes, desde Ozu, Mizoguchi precisamente, y dirigió 6 películas y vamos a poner una de las películas más representativas de su obra. ¿Te gusta bailar? A mí también. Vamos a bailar a Cuba. ¿Querés porro? Vous êtes un aventurier? Non, je gagne ma vie. Je suis complètement folle. T'es pas folle. C'est l'amour qui est fou. Mais elle habite par ici? Elle chante tout le temps. Bonjour. Je me suis renseigné à ton sujet au village. T'as une réputation bizarre. La artista y docente Lidia Esther Díaz Gil expone en el Centro de Artes Plásticas del Cabildo de Gran Canaria San Juan Night Tour, un proyecto fotográfico sobre el barrio capitalino que desvela lo que miramos pero no vemos. Cuando yo me refiero a hacer visible lo que miramos y no vemos, estoy haciendo referencia a que nuestra mirada y sobre todo nuestra percepción del paisaje está condicionada por las imágenes que previamente ya hemos visto. Tanto la propaganda turística como la tradición de la historia del arte nos hacen que tengamos registrado como paisaje determinadas áreas del espacio que nos rodea y otras no. En este proyecto
con el barrio de San Juan y en general con los riscos, yo lo que intento decir es que conocemos los riscos por la imagen arquetípica de las casitas de colores vistas desde lejos, pero no conocemos los interiores ni vemos nada más allá de esa imagen estereotipada. La muestra está concebida como una guía turística, utilizando sus códigos y elementos de merchandising para hablar de lo incómodo y desagradable. Me di cuenta que siendo un barrio que es muy característico y muy cercano al centro histórico y a la parte más turística y más señalada de Las Palmas, pues estaba en bastantes malas condiciones. El hecho de estructurarlo como una guía turística, lo que quería hacer era una especie de gesto irónico, ¿no? Incidir en las partes esas que las guías nos señalan que son visibles, mirables y representables, pero crear una contradicción entre esa visibilización y luego la incomodidad de los motivos que muestran las fotografías. Los souvenirs ya era un poco la vuelta de tuerca de este gesto irónico de la guía, sobre todo porque es que en realidad existen souvenirs, pues existen abanicos, existen tótem-bags que utilizan la imagen arquetípica de los riscos de las casitas de colores, así que yo dije, bueno, ¿y por qué no hacer yo también mi propia serie de merchandising del barrio para incrementar un poco esta ironía entre la promoción de la imagen de los barrios populares con la realidad de las condiciones en las que se encuentran sus espacios públicos? El proyecto se complementa con recorridos nocturnos por el barrio y visitas guiadas a la exposición. Y también hemos hecho una actividad colaborativa con los vecinos del barrio de San Juan, que se llama Cartografía Emocional de San Juan, en el que intentamos crear un mapa con espacios señalados, pero asociarlos a las vivencias, experiencias de los propios vecinos para poner en valor este barrio, a sus vecinos y su importancia en lo que es la idiosincrasia de la ciudad. They don't tell you is if you can't pay the bills, some union man will break into your house and reclaim our property. I can pay. Sorry, that's not my department. Live up. What are you, hanging out at AA meetings? Je t'ai demandé quoi? Laisse-moi vivre avec ma fashion-là. As-moi, fashion-là, fashion-woman, fashion-là, fashion. Laisse-moi vivre avec ma fashion-là. El contrabajista, bajista y compositor Paco Perera se sube a los escenarios del Festival Canarias Jazz and Más con un proyecto personal que le da una vuelta a nuestro folclore. Creo que Canarias tiene mucho que contar, tenemos mucha tradición, mucho contenido en nuestra música tradicional y siempre he pensado que por qué no contar desde Canarias nuestro relato, ¿no? Al igual que han hecho otras muchas músicas como el flamenco, la música cubana, Brasil, etc. Pierde un árbol sin flores, me puse a considerar que pocos amigos tiene, que no tiene que dar. Es un recorrido que no hemos comenzado nosotros, ni mucho menos, y viene desde mucho tiempo atrás, encabezado por gente como Taburiente y otros grupos. Entonces, bueno, queremos sumarnos a ese relato colectivo y construir desde, digamos, de la periferia un discurso que pueda ser
¿por qué no?, universal y compartir con otras músicas de raíz. A la fuente, mi niña, sola no vayas, sola no vayas. Para construir ese relato, qué mejor que contar con los instrumentos de nuestra organología, de nuestra música tradicional. ¿Cuáles son? Evidentemente el timple, los instrumentos de pulso y púa, que para mí son una parte muy importante de este proyecto. Al tanganillo, madre, que al tanganillo, que al tanganillo. Y bueno, todo el mundo de la percusión y de tanto los parches, los tambores de Reñón Homero, etcétera, chácara y otros instrumentos de viento también, que ahora estamos empezando a incorporar. El timplillo suena fino y la chácara es muy fuerte. Forman parte de una evolución desde hace como 20 años que comenzara José Antonio Ramos a incluir el timple en sus propuestas de jazz y de world music. Ha ido habiendo diferentes formaciones que han incluido los instrumentos tradicionales en sus nuevas propuestas. Sol de Lanzarote, pone tu cara morena. Lo que yo destacaría de este proyecto principalmente es que la raíz principal es la música canaria. Esto ha hecho que lleguen muchas más personas, principalmente a los jóvenes, que ha hecho que ya no se escuche, que pasen de nuestra música tradicional, y eso hace pues que llega mucho público y que tenga como ese gusto diferente, pero siempre con lo importante que es la raíz, que es su música canaria. No sabe lo que es ver. Un proyecto que construye su relato recuperando textos de la lírica tradicional y fusionándolos con otros elementos contemporáneos. Grandes autores como Antonio Machado hablaban de la lírica tradicional como la poesía del pueblo, la poesía popular. Creo que qué mejor que contar música tradicional con sus propios textos. Hay un universo y hay una lírica preciosa, de métricas muy diversas. Bueno, pues desde ahí construimos para buscar también esa sonoridad de la música popular desde ese punto de vista también. Escoba de mi cocina, vacinilla de mi catre, callarte, vete callando.